Amigos de la Agencia Andina, muy buenos días. Volvemos a nuestro programa especial Referéndum 2018 Perú Decide, esfuerzo de Editora Perú a través de Andina Canal Online, que busca analizar, debatir y fundamentalmente difundir qué implica esta consulta popular del próximo 9 de diciembre. Y esta mañana nos acompaña don Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, con quien vamos a analizar la primera pregunta de esta consulta popular. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, anteriormente Consejo Nacional de la Magistratura? Don Walter, muy buenos días. Buenos días, Jesús, encantado de estar aquí. Vayamos de frente al análisis de esta primera interrogante que va a contener el referéndum. La Junta Nacional de Justicia, ¿qué implicancias tiene? Justamente usted sería la persona que lideraría un grupo de trabajo para llevar adelante esta implementación. En realidad una comisión especial, pero permítame primero contextualizar por qué es que el Congreso y el Ejecutivo mismo, porque esta es una propuesta del Ejecutivo, han planteado estas 4 preguntas, pero particularmente la primera, que es si se aprueba o no la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano de naturaleza constitucional, de rango constitucional, ha sido destituido en su totalidad. En este momento, siendo un organismo muy importante y de primer nivel, no existe, no funciona, ha sido destituido totalmente. Y la razón por la que se destituyó a todos sus miembros es porque se advirtió serias irregularidades, actos de corrupción que están siendo investigados. Entonces, la actual situación es que no tenemos un organismo que evalúe cómo es que se accede a la carrera judicial, cómo es que se evalúan a los jueces o cómo es que se destituyen a los jueces. Déjeme decirle, Jesús, que el juez es el principal funcionario del Estado. No es el congresista, no es el ministro, sino son los jueces. Porque los jueces tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas, con la libertad, con la vida, tienen que ver con el acceso a la salud, el acceso a la educación, la economía, la propiedad. Todo eso tiene que ver con las funciones que cumplen los jueces, con derechos de familia, con... hay en realidad funciones que no pueden dejar de realizarse y en este momento, de alguna manera, se están realizando a medias. Ciertamente, o sea, esta desarticulación del Consejo Nacional de la Magistratura por todos los problemas que ya conocemos y que han motivado pues una crisis política en el país, requiere una solución rápida. Precisamente en ese contexto es que se va a aprobar vía referéndum la institución que reemplazaría al Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene varias ventajas. Fíjese, el anterior Consejo Nacional de la Magistratura evaluaba a los jueces y lo hacía como si eligiese papas o obispos, porque el registro era oscuro, clandestino, y los documentos se quemaban. La norma, la que se va a aprobar, está señalando que esto tiene que ser público, tiene que ser motivado y nada impide que además exista un registro para que toda la ciudadanía conozca cómo han votado los consejeros respecto de tal o cual designación de un supremo, un vocal supremo o un fiscal supremo. Entonces, en ese punto hay un avance cualitativo porque habría transparencia. Exactamente, defensor. Ahí hay un aspecto muy interesante, ¿no?, de la propuesta. Es que cada uno de los responsables en elegir a los magistrados, ya sea jueces o fiscales, deberá sustentar el por qué lo elige.
Claro, porque no pueden haber, en este caso no pueden haber votos subjetivos, sino votos más bien con un cierto nivel de objetividad respecto de la trayectoria, respecto de la formación académica, respecto de la integridad de ese funcionario. Pero permítame terminar de explicar lo siguiente. Lo que van a elegir ahora es justamente que se apruebe este nuevo diseño de acceso a la magistratura, evaluación de los jueces, que se llama Junta Nacional de Jueces, ¿no? De Justicia. Pero resulta que en el interín se va también a aprobar cómo es que se va a elegir a esta Junta. Y esta Junta se va a elegir a través de una comisión especial integrada por el presidente del Poder Judicial, por el presidente del Tribunal Constitucional, por el Contralor General de la República, por un rector de una universidad nacional con 50 años de antigüedad, lo propio con un rector de una universidad privada con 50 años de antigüedad. Presidida por usted. Y presidida por el defensor del pueblo. Entonces, es urgente, independientemente, digamos, quién la presida o quiénes sean, es urgente que tengamos esta institución, porque mientras usted y yo conversamos, hay decenas, cientos de jueces que están siendo investigados, pero no pueden ser sancionados. ¿Sabe por qué? Porque no existe Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, la situación de esos señores, que muchos de los cuales pueden estar suspendidos, van a regresar e incluso están regresando a su función jurisdiccional porque el plazo máximo de suspensión de un juez son 6 meses. Ya tenemos varios meses, 4 o 5 meses sin Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, todos los días, aquellos jueces que habían sido investigados y habían sido suspendidos están regresando. Entonces, la situación no puede ser más dramática, por eso es urgente que se apruebe el punto número 1 del referéndum. Sin duda lo que nos menciona, como dice, es dramático, ¿no? Porque, o sea, ha habido todo un esfuerzo y hay un esfuerzo de las instituciones, Poder Judicial, el gran trabajo que viene realizando la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo poniendo también el dedo sobre la llaga para que todo este esfuerzo pueda quedar diluido si es que no se implementa un cambio ya. Sin duda, como le digo, es muy importante porque además en este momento la carga procesal debe ser alrededor de 1.200.000 causas. 1.200.000. Y lo que viene digamos, siempre el remanente de cada año debe ser otro millón. Entonces estamos hablando de 2.200.000, que tienen que ver con todo lo que le he mencionado, con acceso a la salud, con violencia contra la mujer, con violaciones, con propiedad. Todo eso está siendo objeto en este momento de un funcionamiento, por decirlo de alguna manera, no regular, porque no tenemos el vértice del sistema y el que controla el sistema, que es el Consejo Nacional, era el Consejo Nacional de la Magistratura y que ahora eventualmente sería la Junta Nacional de Justicia. Defensor, ¿qué otro argumento más podríamos agregar a este tema? Por un lado tenemos que el proceso va a garantizar transparencia al momento de elegir jueces o fiscales, la urgencia de que haya la implementación ya de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué otro aspecto más incluye dentro de esta reforma? Un aspecto que me parece fundamental es el control de los jueces. ¿Cómo se controlan a los jueces? No la evaluación, sino el control. Actualmente existe un sistema mixto, o existía un sistema mixto. Había lo que se denomina la OCMA y las ODECMAS, que son jueces controlando jueces. Y el Consejo Nacional de la Magistratura, que en última instancia destituía a los jueces, porque era la competencia que le establecía. Pero mire usted, en las provincias, en las regiones, o en los lugares, digamos, los distritos jurisdiccionales más pequeños, estamos hablando de pocos jueces, de 6, 8, 15 jueces, y entre ellos se iban sentando, de 2 en 2 o de 3 en 3, se iban sentando en lo que se llama la ODECMA, o sea, la Oficina de Control. Era muy difícil, en un contexto como ese, que haya control entre ellos, porque
hoy tú estás en esa oficina y yo mañana voy a estar en esa oficina que te va a controlar. Entonces ahí se instalaba un juego de una contabilidad de favores, se instalaba. Por lo tanto, era muy difícil que haya un verdadero control. ¿Qué trae el nuevo sistema? El nuevo sistema establece que quien va a controlar es la Junta. Entonces parece ser, o en una lectura correcta, que este sería un control externo, no un control interno, sino un control desde afuera, que ya no solamente controle externamente a los vocales superiores y supremos, sino a todo el sistema en general. En caso de darse la reforma, de ser aprobada, hay un plazo de puesta en marcha, primero de la comisión, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué medidas se aplicarían ahí? Bueno, permítame aclarar primero los tiempos. La norma establece que son 90 días desde el momento que se aprueba la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Como este es un órgano de naturaleza constitucional que va a ser aprobado por un referéndum, este órgano de naturaleza constitucional tiene que tener una norma de desarrollo. Como el Poder Judicial tiene una norma de desarrollo, como la Defensoría tiene una norma de desarrollo, como la Contraloría tiene una norma de desarrollo, la Junta, por ser un órgano de naturaleza constitucional, tiene que tener una norma de desarrollo. El Congreso tiene que aprobar rápidamente esta norma. Es más, aprovecho que estoy en esta entrevista para pedirle a los congresistas que ya vengan trabajando esto al día siguiente, si llegara a aprobarse, al día siguiente empiece a elaborarse la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, porque el plazo de 90 días corre a partir del día siguiente de la aprobación de la ley, de la promulgación de la ley. Entonces no es que corre al día siguiente de la aprobación del referéndum, sino es a partir de que se aprobó la ley orgánica. Entonces, creo que estamos aún a tiempo de avanzar. Entiendo que el Ejecutivo va a hacer una propuesta, creo que el Ministerio de Justicia, y eso me parece muy positivo, pero también el Congreso y todos aquellos, las instituciones concernidas deberían hacer un planteamiento. De hecho, eventualmente, seguramente esta comisión especial también planteará alguna propuesta. Y ahí el trabajo sería por cuerdas separadas, el trabajo de la comisión especial y el trabajo de debatir esta iniciativa que tendría que venir al Ejecutivo, como usted bien menciona, de Poder Judicial o del Ministerio. Lo que yo soy un convencido, más allá de que la competencia legislativa siempre es del legislativo, ese es un acto que le resulta propio al Congreso, eso no significa que usted, yo y los demás órganos y las instituciones del país no participen en el debate de las normas. Entonces me parece positivo que el Ejecutivo plantee alguna propuesta, me parece positivo que el Colegio de Abogados, que el Poder Judicial planteen propuestas y se inicie rápidamente un debate, porque lo que queremos es tener una Junta muy sólida, muy transparente, muy eficiente y que además pueda dar cuenta de cómo se administra justicia en el país. Amigos de la Agencia Andina, continuamos aquí conversando con el Defensor del Pueblo, pero le comento que tenemos una encuesta online. La pregunta es, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación de la Junta Nacional de Justicia antes Consejo Nacional de la Magistratura? Es una pregunta similar a la que vendrá en la cédula del próximo 9 de diciembre y le vamos comentando, ¿no?, que hasta el momento la encuesta en mención, el 73% de los participantes estarían optando por el sí, el 27% por el no. Así que los invitamos a seguir manifestando a través de nuestras redes sociales sus pareceres, su opinión, sí o no en torno a estas preguntas, y continuamos aquí en esta conversación con el Defensor del Pueblo. Defensor, entonces, bajo esa mirada, ¿cuándo cree usted que ya contaríamos con la Junta Nacional de Justicia? Bueno, yo creo que sería, si trabajamos aceleradamente y responsablemente, creo que para abril podríamos tener nosotros la Junta. Hacia fines de abril o principios de mayo podríamos tener ya la Junta Nacional de Justicia. Quiero subrayar, remarcar, quiero reiterar que es muy importante. Los jueces que realizan inconductas, los jueces corruptos en este momento no están siendo sancionados. Este es un escenario
ideal para la corrupción, este momento, porque no existe Consejo Nacional de la Magistratura, tampoco hay junta porque recién se aprobaría. Entonces, si no se aprueba, tendríamos un escenario donde todos los jueces que cometen irregularidades o que cometen inconductas o que son corruptos se van a mantener. Y lo que es peor, pueden permanecer impunes porque pueden prescribir las inconductas que han realizado. Por eso es un tema de la mayor urgencia, independientemente de quienes formen parte de esta comisión o eventualmente de quienes vayan a ser los responsables. Y un dato más que quiero darle. Sí, por favor. Mire, esta junta, entre sus competencias, tiene la tarea de evaluar cómo han sido elegidos los vocales supremos, los fiscales supremos y los jueces en general en el último periodo. De manera que es una tarea delicada. La norma así se lo ha planteado. O sea, no es que la Junta podría, no, es una obligación que le han planteado. Y también le han dicho que rápidamente, me parece que le han dado 180 días para que evalúe a todos los que están siendo sancionados o tienen un proceso disciplinario en este momento. Entonces son tareas delicadas y urgentes. Dentro de la propuesta que implica esta primera pregunta del referéndum son modificación de 3 artículos constitucionales, ¿no? El 154, el 155 y el 156. ¿Se está dando realmente un cambio en esta materia con lo propuesto? De hecho es un cambio importante, de hecho es un cambio cualitativo. Siempre pueden hacerse las cosas mejor, pero desde nuestro punto de vista hay cambios cualitativos. Le acabo de mencionar varios de ellos, le voy a mencionar uno más. A la Junta se le obliga que todos los años presente un informe anual de la justicia. ¿Usted alguna vez ha leído un informe anual de la justicia? No, los únicos informes que tengo conocimiento son el que presenta el Defensor del Pueblo y otras... ¿Sabe por qué? Porque no existen. O sea, no, la ley, usted como periodista acucioso, Félix, estoy seguro que si existiría usted lo hubiese leído. No es posible, imagínense, siendo una competencia tan importante, le acabo de decir que involucra a 2.200.000 causas, involucra a millones de la vida y patrimonio de millones de personas, y esta función no elabora un informe anual, como lo se hace en Colombia, como se hace en Argentina, como se hace en España. Una vez al año se tiene que informar cómo ha funcionado ese servicio público llamado justicia. En el Perú eso no existe, aunque le parezca increíble, vamos a cumplir 200 años y no se da cuenta de cómo se administra justicia en el Perú. Entonces, ese es otro aspecto positivo, porque está recogido, es un mandato que con rango constitucional, ahora sí es que se aprueba, para que la justicia rinda cuentas a través de esta Junta. Entonces, claro que es positivo, o sea, vamos a tener más transparencia, vamos a tener votos motivados, cómo se elige, y vamos a tener además un informe anual. Sí, me parece positivo. Sí, ciertamente es un informe que se tendrá que presentar ante el Congreso de la República, como todas las instituciones en el ámbito constitucional lo realizan, ¿no? De acuerdo, se tiene que presentar ante el Congreso de la República, pero esto tiene que ser conocido por todo el país, ¿no? Porque el Congreso no es el titular, es un ente representativo de la ciudadanía, pero el mandato viene de la ciudadanía, de manera que hay que presentarlo a la ciudadanía. Defensor, dentro de la modificación que se plantea, hay una serie de requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Anteriormente, para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, había algunos ítems. Hoy se amplía, se plantean muchos más requisitos. Cuéntenos sobre eso. Bueno, uno de los requisitos es tener más de 45 años, hasta 75 años, cosa que me parece positivo, porque, abogados, juristas, personas del mundo del derecho que tienen 65, 70 años, han ganado experiencia, han ganado madurez, y es mucho más difícil, cuando uno ya está, digamos, en la parte final de su carrera, es mucho más difícil que sea proclive o sea tentado a ciertas veleidades. De manera que eso me parece positivo.
Por otro lado, también se ha señalado que tiene que tener toda una trayectoria democrática, que tiene que ser una persona acreditadamente íntegra, y también se ha señalado que tiene que ser abogado. Esto se debatió, es discutible, pero nosotros hemos dejado un sistema que permitía la participación, digamos, de otras disciplinas que pueden contribuían definitivamente, pero no pueden tener, digamos, una relevancia de tanto peso en una institución donde lo que se evalúan son jurisprudencias, donde se evalúa es la función de un juez, que son aspectos sumamente técnicos. Y por eso es importante que sean abogados. De manera que sí, los requisitos podían haber sido más, pero digamos que los que se han planteado son los suficientes, ¿no? Y resulta relevante lo que usted menciona, ¿no? Lamentablemente en nuestra sociedad un poco que lo que en el pasado el Consejo de Ancianos ayudaba al desarrollo de la sociedad lo hemos ido dejando de lado, ¿no? Reduciendo edades en la participación y como usted bien lo señala, personajes, jueces, fiscales, magistrados en sí ya de edades mayores traen consigo todo un bagaje de experiencia y en la etapa final de su carrera profesional va a ser muy difícil pues, que caigan en situaciones incomprensibles para la ciudadanía. Sí, lo que usted me dice me hace recordar que en otros lugares, en otros países, los abogados que trabajan en el sector privado durante largo tiempo llegan a los 65, 70 años y ya en el epílogo de su carrera profesional deciden postular a la Suprema o al Tribunal Constitucional. Pero luego de una trayectoria, en el Perú hemos tenido miembros del Tribunal Constitucional de 40 y tantos años, 50 años, menos de 50 años, cuando todavía son, digamos, demasiado jóvenes y aún no han alcanzado la madurez suficiente y son proclives a situaciones que luego hemos visto sus resultados. Entonces, esto me parece positivo. Y aprovecho una pequeña digresión, si me permite, ya que Senado viene de senectus, es decir, de viejos, también está como una de las preguntas el tema de la bicameralidad, ¿no? Así como las canas y la sabiduría debe llegar al Poder Judicial a través de abogados, juristas que tienen una larga trayectoria y que pasan los 65 años, también es importante tener en el Perú 2 cámaras, porque las leyes tienen que revisarse. Miren las leyes que se han dado últimamente, leyes muy rápidas, leyes sin participación ciudadana, leyes sin debate, y leyes que revelan al día siguiente su debilidad, leyes sin fundamento. Si hubieran 2 cámaras, ninguna de esas leyes o muy pocas de esas leyes hubieran pasado. Por eso, aprovecho estos segundos, aunque no sé que no es el tema, aprovecho para decir, no que voten en un sentido o en otro, yo simplemente, porque no me corresponde decir que voten en un sentido o en otro, solamente les pido que reflexionen sobre las ventajas que puede tener la bicameralidad. Recuerdo lo que dijo Enrique Bernales, que acaba de fallecer, que fue un senador, fue en 3 periodos senador. Enrique Bernales les dijo, haber eliminado el Senado fue un acto de irracionalidad jurídica, un acto de irracionalidad política que le ha hecho mucho daño al país. Ojalá que reflexionemos sobre esto y el ciudadano vote si está convencido de que no es importante el Senado, bueno, que se mantenga el sistema, pero que evalúe la posibilidad de la bicameralidad. Bueno, ya aprovechando que hemos tocado este tema de la bicameralidad, ¿no? que vendría a ser uno de los aspectos que marca el debate también, pero se señala de que las modificaciones implementadas por el Parlamento sí, en torno a la cuestión de confianza mantendrían o le restarían esta posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo para poder tomar decisiones en torno al Parlamento. Bueno, ya el Tribunal Constitucional acaba de señalar que eso es inconstitucional, porque ha establecido que la división de poderes está en el núcleo duro de
la Constitución. Para decirlo en sencillo, para decirlo para que nos entiendan los televidentes, resulta que hay cosas que están en la Constitución que no se pueden modificar, por más que lo aprueben por mayoría absoluta, por más que el referéndum lo quieran incluir en un referéndum, no se puede. Temas de derechos humanos y temas esenciales de la Constitución no se pueden someter a cambios. Por ejemplo, si a alguien se le ocurriese restablecer la esclavitud en el Perú, eso no se puede. Así sea por referéndum y por unanimidad, eso no se puede, porque está en el núcleo duro, en el artículo 2 de la Constitución. Así como hay un núcleo duro respecto de los derechos fundamentales, también hay un núcleo duro de la institucionalidad democrática. Y eso tiene que ver con la división de los poderes. El Tribunal Constitucional acaba de interpretar que la prerrogativa de la cuestión de confianza tiene que ver con la división de poderes. Y por eso es que no se puede modificar en los términos que lo habría planteado el Congreso. Dicho esto, yo creo que esto no afecta el hecho de que pudiese aprobarse la bicameralidad y el propio Congreso autocorregirse en la medida en que hay una sentencia del Tribunal Constitucional o que algún ciudadano presente eventualmente esa parte de la norma que se plantea referendo y podría ser aprobada para que deje de ser aplicada. Y la bicameralidad, de todas maneras, también traería consigo un desarrollo constitucional. Sin duda. De una ley orgánica sería, ¿no? Sin duda, o sea, es verdad que se modifica la Constitución, pero las normas son como este edificio. Tienen pisos, tienen estructuras, tienen pasadizos, ¿no es verdad? Y a veces hasta tienen trampas, pero en este caso lo que quiero decir es que se está probando en el vértice de la pirámide, se está probando una norma y que luego tiene que ir descendiendo con normas que van desarrollándolo. Entonces, dentro de un desarrollo constitucional podría verse este tema de la... No, lo que pasa es que esto está en el vértice, esto entraría directamente en la Constitución, claro, por eso es que yo creo que en el futuro habría que modificar esa parte de la Constitución o tendría que, aun cuando se aprueba, tendría que establecerse por no puesta. En la medida que el Tribunal Constitucional, que es el órgano de control y el último intérprete de la Constitución, ya estableció que eso no se puede hacer. O sea, se puede salvar, para aquellos que quieran votar por la bicameralidad, se puede salvar. Ok, ya sería un desarrollo... Volvamos al tema de la Junta Nacional de Justicia y de la Comisión Especial. Por ejemplo, como usted bien lo menciona, participaría un representante de las universidades. Entonces habría que esperar todavía que lo elijan. ¿Cuál sería la invocación ahí en este caso? Por eso, acabo de decirle hace un instante que al día siguiente de terminado el referéndum y conocidos los resultados, el Congreso debería aprobar la ley de competencias y organización de esa comisión, de la comisión que vamos a integrar el Contralor, el presidente del Tribunal Constitucional, y además, paralelamente, aprobar la ley de la Junta. Porque todo eso tiene que ver con su funcionamiento. Exactamente, sí. Y con relación a los aspectos alarmantes, ¿no? que es fundamentalmente que estamos viviendo en un periodo que no hay el ente supervisor. ¿Se revisarán los fallos dados o las decisiones tomadas por los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, eso no dice la ley. Lo que dice es que se va a evaluar las designaciones de los vocales supremos, de los jueces, de los fiscales supremos y además de aquellos que tengan proceso disciplinario. No dice que se van a revisar sus sentencias, pero aquellos que crean que tal o cual sentencia, siempre y cuando no haya pasado el plazo para recurrirlas, crean que están, digamos, preñadas de algún elemento de nulidad, pueden frente a alguna sala presentar algún recurso. ¿Y la evaluación de los designados que me acaba de mencionar? O sea, aquellos que sí fueron designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene que ser evaluada esa designación, como les acabo de señalar, porque lo dice literalmente la norma. La norma que se va a aprobar dice que tienen que evaluarse a los designados.
¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? O sea, serían los últimos... Estado 180 días. Ok. No, pero esta evaluación sería sobre todos los designados, sobre los últimos designados. Ahí habría que afinar, ¿no? Yo supongo que esto va a ir, digamos, de arriba hacia abajo. Los más recientes y los cargos más elevados. Es decir, por decir algo, en los últimos 365 días, los vocales supremos, los jueces superiores, los fiscales supremos, los fiscales superiores. Defensor, ¿cuán importante es esta consulta popular? Es vital, es fundamental para la democracia, para la institucionalidad del país, porque de alguna manera es un golpe de respaldo ciudadano a la deteriorada y debilitada institucionalidad que hay en el país. Me refiero en general a todas las instituciones. Por eso es importante la participación de los ciudadanos y su voto en un sentido u en otro. Y en particular, en lo que se refiere a la reforma de la justicia y a la Junta Nacional de Justicia, a nosotros nos parece casi existencial. Es decir, si no se logra dar este paso decisivo, yo diría que tiempos muy complicados, sumamente complicados, van a haber en el país. Incluso con las inversiones. Porque un país que tiene un sistema de justicia cuyo vértice, cuyo órgano de control no existe, es un país donde usted no pondría un sol. Sin duda. Entonces necesitamos que esta situación de una vez se normalice, se estabilice. Por eso es importante. Amigo de la Agencia Andina, esta sería la cédula que se utilizará el próximo 9 de diciembre. Son 4 las preguntas, ¿no? La primera, aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que nos ha ocupado esta mañana en conversación con el Defensor del Pueblo. La segunda, aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas, también un aspecto que ya hemos venido analizando. La tercera, aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Y la cuarta, que también hemos aprovechado la presencia del defensor para analizarla el día de hoy, aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. Sin duda, como lo dice el defensor del pueblo, es una consulta vital para el país. ¿Qué invocación haría usted, defensor, en torno a este proceso? 3 cosas. Primero, les pediría a los ciudadanos que hagan un esfuerzo por informarse. Hay distintas instituciones que están abordando estos temas, entonces la primera invocación es informarse. La segunda es participar el día de las elecciones. Y la tercera es que no termine la participación el día de las elecciones. Una democracia se fortalece en la medida en que los ciudadanos participan permanentemente a través de distintos mecanismos. Este es uno, el referéndum es un mecanismo, pero existen otros, como por ejemplo estar atentos a qué leyes se están aprobando o a los informes que hacen las distintas instituciones. Muchas gracias, defensor. Y antes de culminar esta conversación, les comentamos que la encuesta culminó con 73% de los participantes apoyando el sí y el 27% apoyando el no. Nos despedimos con un video donde se da una explicación en torno a la reforma de la justicia. Soy Félix Paz y los he acompañado esta mañana con nuestro programa especial Referéndum 2018 Perú Decide.